tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado. Giman robles de Basán, los tupidos bosques han sido derribados. Escuchen el gemido de los pastores, sus ricos pastizales han sido destruidos. Escuchen el rugido de los leones, la espesura del Jordán ha quedado devastada. Así dice el Señor mi Dios: cuida de las ovejas destinadas al matadero. Quienes las compran las matan impunemente, y quienes las venden dicen: bendito sea el Señor, porque me ha enriquecido. Ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pero ya no destruiré, ya no tendré piedad de los que habitan este país, afirma el Señor, sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no los rescataré de sus manos. Así que me dediqué a cuidar a las ovejas que los mercaderes habían destinado al matadero. Tomé 2 varas de pastor. A una le puse por nombre Gracia y a la otra Unión. Y me dediqué a cuidar del rebaño. 8. En un solo mes me deshice de 3 pastores. Pero me cansé de las ovejas y ellas se cansaron de mí. Así que les dije: ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran. Las que deben perecer, que perezcan. Y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Tomé entonces la vara a la que había llamado Gracia y la quebré. De ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. Ese mismo día quedó anulado, y los mercaderes de ovejas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del Señor. 12. Les dije: si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Valiente precio el que me pusieron. Entonces el Señor me dijo: entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Quebré luego la segunda vara a la que había llamado Unión y anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel. El Señor me dijo entonces: vístete ahora como uno de esos pastores insensatos, porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a las más gordas, y les arrancará las pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona su rebaño, que la espada le hiera el brazo y el puñal le saque el ojo derecho, y que del brazo quede tullido y del ojo derecho ciego. Wow, tremenda palabra. Dice: perdón. Pues ahí estamos nuevamente. Ahora vamos a analizar este pasaje, ¿sí? A la luz de la palabra y pues de la historia, pero más lo que Dios quiere dejarnos ver sobre el tema: el rechazo del Mesías. Un tema fuerte, pero también este es uno de los capítulos considerados más difíciles y más oscuros, donde muchos de los historiadores no se han puesto de acuerdo para designar en qué tiempo era lo que iba a acontecer todo esto. Pues oscuro por las circunstancias y las cosas que habrían de pasar, ¿sí? Recuerden que para nuestros días ya hay algunas profecías que se han cumplido, pero vamos a ver también, y hemos visto que hay profecías que aún no se cumplen, y hay otras que, ¿qué creen? Que se están cumpliendo. ¿Qué? Vamos a ver. Ha habido muchas diferencias respecto a la época que ha sido este pasaje escrito. Unos dicen que fue para cuando vino el juicio de los caldeos, cuando se los llevaron los babilonios al exilio en el 586, y otros dicen que se refiere a la invasión de Palestina por las naciones mencionadas en los siguientes capítulos, en un futuro muy distante. ¿Ustedes recuerdan dónde es Palestina? ¿Quiénes son
los que viven en Palestina. Actualmente, ¿usted ubica a los palestinos? Los palestinos son árabes, dice mi hermana Martita, son los que vienen de los filisteos, ¿sí? De toda esta sección, o más bien de población, por parte del hermano, o medio hermano de Jacob. ¿Mande? De Isaac, perdón, Ismael, de los ismaelitas, todos los árabes. ¿Sí? Y bueno, para los que estuvieron el domingo o no han escuchado la predicación del domingo, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos cómo es que Israel ha adquirido esta tierra. Había dejado por ahí una tarea, si ustedes recuerdan, de dónde vienen los cananitas, los cananeos. ¿Quiénes son los cananeos? Ellos eran los que habitaban la tierra prometida, toda la tierra de Israel. Ellos eran los que habitaban, pero cuando Dios les prometió esta tierra, llegaron los hebreos por ahí del año 1476 antes de Cristo, y despojaron, quitaron, tomaron la tierra. Los que estaban ahí ya en Canaán eran árabes, bueno, eran la tribu de Ismael. ¿Ustedes recuerdan los hijos de Noé? ¿Cómo se llamaban? Sí, el de Cam. Sem, Cam y Jafet. Ellos eran... Ustedes han escuchado de los semitas. ¿Quiénes son los semitas? De la línea de Sem. Se los dejó de tarea. Pero de los que vienen de la línea de Cam, ¿quién fue el que miró las espaldas de su padre Noé? Cam, al que maldijo a su padre por haberlo visto, ¿sí? Entonces, de ahí vienen los cananeos, que eran decían, cuando fueron los hebreos a investigar cómo estaba la tierra, pues eran gigantes, ¿sí? Y aparte eran poderosos y malvados, ¿sí? Pero Dios les dio victorias para poder tomar esas tierras. Entonces, geopolíticamente, ¿sí? Las tierras le pertenecieran decía el pastor, si un ateo dice, oye, pues si las tierras le pertenecían a los cananeos, ¿no? A los hititas, jebuseos, ¿qué más vivían allí? Amorreos, todos estos los despojaron, pero que nosotros creemos que Dios les dio esta tierra y a ellos les pertenece, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Entonces se las ha dado. Entonces, nada más esto como en un contexto base, para que nosotros sepamos cómo es que hasta hoy día vamos a estar analizando en este pasaje algunas naciones que actualmente son muy sonadas en las noticias. Entonces, se constituye uno de los pasajes más difíciles. No habla de los tiempos del profeta, sino de los días del Mesías. Este pasaje es importante que lo tengamos. También el capítulo determina, el capítulo 11, el juicio resultante del rechazo del pastor de Israel. Lo que acontece, o lo que les pasa, o los que les va a pasar, o los que le pasará a todos aquellos que han rechazado y que osan en rechazar al Mesías. Entonces, primero va su juicio que viene el Señor sobre los gentiles, pero también habla acerca del juicio sobre su pueblo, sobre la nación de Israel. Tremendo. Después de la guerra de 1967, ya estamos hablando que la nación de Israel en 1948, el 14 de mayo de 1948, la ONU lo constituye como una nación. Después de casi 1950 años que estuvieron en el exilio, ¿sí? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estaban? Pero a partir de 1913 empiezan a regresar los judíos a la nación, y es hasta después de la Segunda Guerra Mundial en donde se les constituye ya como una nación por parte de la ONU. Hubo una guerra en 1967 donde podemos ver entonces ya la parte más clara es la nación de Israel actualmente, muy poco a razón de lo que le corresponde. Vemos hacia abajo, hacia Egipto, vemos entonces ahí la franja de Gaza, ahí un pedacito, luego del otro lado
se encuentra Cisjordania, y ustedes pueden ver Jordania, que divide el río Jordán, que pasa por toda esa línea, que divide entre lo beige y lo blanco, y Cisjordania, que ahora lo tienen también los palestinos. ¿Sí han escuchado de Cisjordania? Actualmente, arriba se encuentra Siria, que también eso le pertenecía a Israel, y ahí están los altos de Golán, que hoy acabamos de leer aquí, y en la parte de arriba, del norte, se encuentra Líbano. Bueno, ahí está. Saquen una foto ahí mental a este mapa. Bueno, el rechazo del Mesías primeramente tiene que ver con el orgullo y la vanagloria. Cuando está hablando Zacarías acerca de los árboles y juicio a los árboles, presenta primeramente al Líbano, que era y sigue siendo uno de los países que proveen árboles, cedros en específico. ¿Usted conoce un cedro? Sí. Los cedros. Sí, dice ahí, el profeta usa la figura de los árboles para representar a los imperios con apariencia invencible. ¿Mande? Árboles fuertes, los utilizaban para hacer embarcaciones, incluso los utilizaron y donaron, dieron una donación del Líbano a Salomón para edificar ¿qué? El primer templo. Muy bien, eran maderas muy buenas y se consideran finas hasta actualmente. Correcto, maderas preciosas que también representan el orgullo y la gloria de Líbano. Muy bien. Tiene unos árboles. Ahí yo puse más o menos que nos demos cuenta que es un cedro y su frutillo, ¿no? Ahí están. A lo mejor luego los vemos y ni los conocemos, ¿no? O ni nos imaginamos. Yo leí cedro y pues yo conozco el barniz, las tintas y todo eso. Yo me voy por los colores, pero no conozco el árbol. Entonces me imagino que algo así. Pero tiene que ver, miren, el rechazo del Mesías por el orgullo y el vanagloria. ¿Ustedes conocen o han escuchado a alguien que por el orgullo rechace a Cristo? Por la vanagloria, dicen ahorita, no, gracias, estoy muy bien, yo puedo solo. ¿En qué se basa? No lo necesito, porque ese estoy muy bien, ¿a qué se refiere? Su economía, ¿qué más? Su conocimiento o razonamiento, su salud, ¿qué más? ¿En qué se enorgullece el hombre? En lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho, lo que ha alcanzado, ¿qué más? Metas. Lo material, cosas materiales, ¿verdad? Casas, propiedades, autos, dinero, cuentas, inversiones. El apoyo de otras personas o de la familia misma. Uh-huh. Ok, entonces estas naciones vamos a avanzarle. El rechazo del Mesías por orgullo y vanagloria es que el Líbano dice en este pasaje que será destruido y que habrá un nuevo esparcimiento después. Esto nos señala lo que dice el profeta Zacarías, que al ser derribado, pues va también a provocar que bajen imperios, como en el caso de Roma, que utilizó la misma estrategia de Alejandro Magno, que llegó por el norte también, ¿sí? Por esa zona. Entonces pues por parte de las guerras, y lo que hace el Señor allí pues es más bien derribar su orgullo y en este caso abrir la brecha para que pasen. ¿Se acuerdan de los 3 imperios que hemos platicado antes del romano? De los 3 imperios grandes. En orden, ¿cuál fue el primero? El que se los llevó al exilio. Babilonia, luego los medopersas, luego ¿quién venció? Los griegos. Y a los griegos Alejandro Magno puso 4 generales diferentes, ¿sí? Y bueno, y después se levantó Roma. Entonces por ahí vamos, como que en esa secuencia nos lleva el profeta Zacarías. Bueno, el esparcimiento será realizado por los romanos usando el mismo método de Grecia. Actualmente, en estos días, el conflicto de Israel con el Hamas por el parte del sur, en la franja de Gaza, y se ha extendido también al intervenir por el norte, desde el norte, por medio del Líbano,
con el Hezbollah, ¿no? Estos dos grupos radicales, dos grupos terroristas que vamos más adelante menciona este tipo de personas que son malvados, ¿no? Ahí en los versículos más adelante. El rechazo del Mesías, bueno, también menciona que por el orgullo y vanagloria, si ha caído el primero, es más fácil que el segundo caiga. Si el primero es fuerte, sí, y habla de los cedros y habla también de los cipreses, o como dice en otra versión de ustedes, del ciprés, ¿dice ciprés? Sí, ¿no? En el versículo 1. No, dice que magníficos, los árboles magníficos. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado. Hablando de ese poder, de si ya cayó el primero, es cuestión de tiempo para que el segundo caiga. Y así. Entonces, si el cedro es destruido, pues ¿cómo podrá escapar el ciprés, que es uno de los más débiles? Hay versiones que les llaman a estos abetos, porque son bien parecidos los árboles. Pero recuerden cuál es la figura que está usando Zacarías. Sí, la cuestión de el juicio para los poderosos. Entonces, por el rechazo al Mesías tiene que ver también que menciona al encino de Basán. Basán es el que vimos que se encuentra al norte, en los altos de ¿qué? Del Golán. Del Golán. Ustedes han escuchado actualmente cómo se encuentra ahorita toda la situación en Medio Oriente. Empieza en Gaza, luego aparece Líbano por el norte. Luego, los altos de Golán están en Siria, ¿sí? Y ahí igual hay ataque por parte de Siria hacia Israel y de Israel hacia Siria. Bueno, ahí está la situación, cómo se encuentra. También vemos hacia abajo, hacia Jordania, que es la que vamos a continuar. También quiere dar a entender que cualquier imperio, por muy seguro y estable que esté, no podrá mantenerse en pie. Dios tiene el poder suficiente para derribarlo. Algunos los mencionan como los imperios que han pasado. El primero que ya cayó, ¿cuál ha sido? Babilonia. El segundo, más débil, medio persas. Los de Grecia, que dicen que echan raíz, que pues hasta les va a doler, los va a sacar, pero va a traer a otro para seguir haciendo juicio, tanto a las naciones como a la nación. ¿Sí? Por ahí va. Pero también tiene que ver con esto es como que el fin. Ahí están, miren, los tres imperios, los colores. Vimos el imperio babilónico, ¿sí? Con la línea naranja, con la línea roja. Luego el naranja es el medo-persa y el azul pues es el griego, ¿no? Y luego el de Roma pues, todavía más grande. Bueno, vamos a avanzar. Vemos un juicio sobre los árboles, sobre la fuerza de esa región. El término pastor que utiliza aquí en el versículo 3 tiene que ver también con líderes. Cuando los escuchamos o los usan en el Antiguo Testamento, pues representa un líder. Los árboles hacen referencia al liderazgo de Líbano y también a los líderes de Jordania al este de Israel. Aquellos que debían haber sido los mejores para defenderse a sí mismos, ¿sí? Pues ahora se están lamentando porque ha venido el juicio de Dios, hablando de los pequeños leoncillos. También habla, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Duda? Muchas gracias. Gracias. El rechazo del Mesías por la cuestión del orgullo y la vanagloria. En la escritura el término pastor también puede referirse a líder. Jordania y el Líbano han recibido el juicio de Dios, estas dos lugares, estas dos naciones. Una razón es por la manera en que han afligido a Israel desde aquellos tiempos. Y otra razón es porque estas dos naciones no están viviendo bajo las verdades de Dios. Algo que podemos ver aquí, siempre que una persona no vive bajo las verdades de Dios, recibirá su juicio. Sí, tremendo, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces, el rechazo del Mesías ahora por incredulidad.
En la lengua hebrea es frecuente que primero se indique el efecto y enseguida la causa. Así es este pasaje. Ya ven que ellos leen de izquierda a derecha, pues ellos también primero indican el efecto, lo que causó la situación que se vive, y ya después la causa, y así fue. En el versículo, a partir del versículo 4, vemos que dice Zacarías: el Señor, mi Dios. Se dirige o lo buscan dirigir hacia las personas. Cuando habla de mi Dios, está hablando de un sector pequeño, de todos los que buscan de Dios, de todos aquellos, de ese remanente que conoce y se mantiene fiel y aparte reconoce a Dios de la Biblia como su Dios. Entonces la nación en ese tiempo se encontraba en el tiempo de la profecía, ya remontándonos a los tiempos del Mesías, pues en una situación bastante miserable cuando Jesucristo vino a ellos, pero su situación iba a empeorar todavía más. Esta profecía entonces nos está canalizando a tiempos después, ¿sí? Que ya vimos cómo en ese tiempo que estaba Zacarías, ¿quién estaba imperando en ese momento? Martín, ¿te acuerdas? En el tiempo de Zacarías. Creo que era Josué. ¿Quién era el gobierno o quién era el imperio? El imperio. Que lo tenía sometido. Eran los persas, ¿no? Eran los persas, muy bien. Entonces está profetizando de los griegos y de los romanos, pero también del tiempo del Mesías. ¿Sí? Entonces viene de juicio contra los pastores, que estos recibirán su castigo. Leemos entonces ahí en el versículo 4 y 5. Perdón, en el 3, escuchen el gemido de los pastores. Ahí este pasaje pues predice la destrucción también de Israel con toda la secuela de aflicciones que esto producirá, lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 70? ¿Quién se acuerda? Quemaron el templo. ¿Quién? Los romanos. ¿Dirigidos por quién? Por ¿cómo se llama? Ahorita lo vamos a ver. Zacarías toma el lugar del pastor de Israel. Está interesante porque en este caso él también, como otros profetas, se colocan en el lugar de lo que están profetizando, de lo que Dios le está mandando a hacer. Entonces se pone en el lugar del pastor como un buen pastor para el rebaño que sería sacrificado debido a su pecado, como un buen pastor, pero cansado también, hastiado de la rebeldía de su pueblo. Estaban destinados a ser sacrificados por los romanos. Creo que fue Tito, ¿no? Tito, el general Tito, por incredulidad. El llamado que Dios le hace al profeta es el de pastorear a las ovejas, que de antemano llama ovejas destinadas al matadero. Vamos a ver en el versículo 4. Los pastores o dirigentes del pueblo miraban con desprecio a las ovejas. ¿Quiénes son los pastores que habíamos platicado cuando se utiliza esta palabra? Los líderes, muy bien, los líderes o gobernantes, dirigentes del pueblo miraban con desprecio a las ovejas y no mostraban ningún interés por su bienestar. Se remonta un poco hacia el tiempo de antes del Señor Jesús y en los tiempos del Señor Jesús. ¿Cómo estaba la nación? Por un lado, estaban siendo oprimidos por los romanos, quienes les cobraban los impuestos y bueno, pues estaban oprimidos por Roma, pero también estaban, ¿quiénes más los oprimían? Los fariseos, los abogados de la ley. ¿Quién? Los religiosos, dice Martín. Entonces no mostraban ningún interés por el bienestar de las ovejas, por la nación, por el pueblo. Esto fue tan notorio que los compradores se sentían satisfechos. Bueno, habla aquí de Roma. Podrían hacer con las ovejas lo que ellos quisieran al saber que nadie intercedía por ellas. Hablando del pueblo y hablando de los gobernantes, así como del imperio. Y hasta bendecían el nombre de Jehová por el enriquecimiento fácil. Ellos decían, que su Dios, ¿no?, nos bendice. ¿Pero por qué? Porque los explotaban, porque los tenían subyugados al pueblo de Israel, a la nación. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien en la historia? Ahí vamos. Ya estamos todos juntos ahí. Dios puso reyes, sacerdotes y profetas para que sirvieran de pastores para conducir al pueblo de Dios a una vida santa.
Sin embargo, ellos no cumplieron con su función. ¿Ustedes se acuerdan de esas tres oficios? El Señor puso reyes, sacerdotes y profetas. ¿En quién? En Jesús, los oficios de Jesús. Sin embargo, ellos no cumplieron con su función. Las ovejas se desviaron por la falta de un cuidado pastoral. ¿Se acuerdan de ese tiempo que les decía de los 400 años de silencio? Bueno, no sabemos nada de eso, pero bueno, pero eso no justifica el proceder del pueblo, que porque no tenían pastor, no tenían buenos pastores, entonces se hayan desviado. Ellos también debían sufrir el castigo, tanto el pueblo como los líderes, por cuanto toda la tierra o la nación de Israel es culpable de rebelión, debe sufrir las consecuencias de su mal vivir. Otra vez, como repitiéndose la historia, pero aquí aún está más difícil la situación. Vamos a ver por qué. El Señor los entregó a sus luchas internas al no compadecerse de ellos. Estos pasajes que leímos, sí leyeron unos donde dice el Señor, yo ya no los voy. Bueno, ese más adelante, pero uno antes dice, yo no los voy a proteger más. ¿Sí? Él los entregó a esos problemas. Sí. Bueno, estamos un poquito atrás, pero sí. Será una guerra sin cuartel, dice, una lucha de hombres contra hombres, una conflagración donde ya el Señor los deja, ¿sí? Que hagan lo que quieran. Y dice, como nunca había habido, y Jehová no hará nada para salvar a nadie. Usted, como padres, o si usted es hijo, cuando viene el padre para poner orden, para enseñar, para disciplinar en la cuestión de amor, el papá, el padre de familia, le dice a los hijos lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, para que haya paz y colaboración de una manera familiar correcta, adecuada. Pero los hijos deciden no obedecer, ¿no? Entonces, que en un momento dado llegan los papás a permitir que los hijos pues toquen fondo, ¿no? Bueno, ya les dijimos una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Le pasa eso a usted actualmente? Pues nuestro Dios, como buen padre, podemos ver que Él le hace como un buen padre amoroso. Él permite que estas circunstancias pasen después de hablar una y otra vez y advertir además las consecuencias. Deja a que... ¿Cuántos de aquí ya han tocado fondo? Por eso acá estamos, dicen. Gracias. Por eso hemos llegado acá. ¿Sí? Muy bien, entonces esto se cumplió cuando los judíos cayeron en las manos del Imperio Romano y más tarde fueron literalmente eliminados. Bueno, pues ahí ya está. Por Tito, lo que habíamos hablado. Vamos a avanzar. Zacarías aceptando y realizando las tareas pastorales con 2 callados, como dice mi hermana Vicky. ¿Saben qué son los callados? ¿Ustedes saben? Son unas varas. Una servía para el pastor, una para jalar a la oveja que se estaba yendo, ¿sí? Para la descarriada la jalaba, la traía al rebaño, y la otra era para defenderla de los animales, ¿no? De los lobos y los leones. Ok, así eran. Pero a una le puso gracia y a la otra, ¿cómo le llamó? Vínculo o unión, ¿sí? Una que tenía que ver con la gracia del Señor al llamar a Israel, al elegir a Israel, ¿sí? Por nada que hubiera hecho, sino por pura gracia, lo hace su pueblo, y ya se genera un vínculo de él, su Dios, y su pueblo, una unión, pero también tiene que ver con la unión de Israel, de los dos, de Israel con Judá. Bueno, ahí está. Vamos a avanzarle. El rechazo del Mesías también, y aquí está muy bueno, en el sentido de que es casi el tema central, por menosprecio. Entonces ya vimos que se rechaza al Mesías, o han rechazado al Mesías. ¿Por qué? Por orgullo y la otra por incredulidad. Simplemente no creen lo que no han creído, lo que les han advertido los profetas, lo que ha hablado la palabra de Dios. Incluso al mismo Mesías no le han creído, ¿no? Y vamos a ver aquí una situación de un acontecimiento que para muchos ya es conocido, ¿sí? Ustedes han leído en la palabra de Judas.
de Judas Iscariote. Bueno, de eso se trata. El rechazo del Mesías por menosprecio. ¿Qué es menospreciar? Para usted, ¿qué es menospreciar? ¿Qué es menospreciar? ¿Rechazar? Menospreciar. Su palabra es un precio menos. Sí. No darle el valor correspondiente. No darle, o sea, está muy sencillo esa palabra, ¿no? O sea, no darle el valor que corresponde, al contrario, minimizar, ¿no? No darle su sentido bien. La respuesta del pueblo fue negativa, la actitud de rebeldía creció aún más hasta la desesperación del pastor Mesías, dicen los historiadores. Y esta palabra dice que se hastió, ¿no? Que ya estaba harto pues de su pueblo, que no obedecía, no entendía. Mandaron profetas y los mataron, mandaron al hijo, ¿y qué pasó? No le creyeron, lo mataron. Entonces dice el alma de ellos se hastió de mí, dice, no deseaban cambiar de vida. A ver si esto nos va apareciendo aquí un poquito más interesante. El menospreciar al Mesías, el menospreciar a Jesucristo, el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. No deseaban cambiar de vida, querían seguir con sus propios caminos, se complacían con la dirección de los profetas negligentes, algo parecido al que buscan luego las personas así, líderes que les digan lo que quieren oír, que los dejen hacer lo que quieren, lo que les gusta hacer. Esperaba pues Dios con que el pueblo enderezara sus pasos hacia Dios en una entrega total de sus vidas. Al enviar a este pastor Mesías. ¿Quién es? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Entonces ellos, se esperaba, y nosotros creemos eso, que se enderezara sus pasos, y la respuesta del pueblo pues no fue hacia Dios, más bien, ahora que se les enseña la verdad, la rechazan y la menosprecian hasta desesperar al pastor. Jesús vino a traer la verdad, vino a predicar la verdad. ¿Y qué fue lo que pasó? La rechazaron y lo rechazaron a él mismo. La reacción del pastor parece muy natural y humana. Decide abandonar al rebaño sin importarle lo que le pueda suceder. ¿Sí? No es una cuestión de justificación, sino recordemos que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo se llama ¿Cómo? Ser teantrópico. Ser teantrópico. Y ninguna de ambas afecta una a la otra. Humana, ni la divina. Ni a la humana ni a la divina. Pero entonces vemos que la reacción del pastor que predice Zacarías en la persona del Señor Jesús parece muy natural y humana. De parte de Dios decide abandonar al rebaño sin importar lo que pueda suceder. ¿De quién habla del rebaño? De la nación, del pueblo de Israel. Sin pastor las ovejas generalmente perecen, y un pueblo en esas circunstancias también perecerá. El Mesías rompe su callado llamado gracia para simbolizar la ruptura de ciertas relaciones, como, qué tremendo, con las naciones, ¿no? Dice ahí que hace la ruptura de llamado gracia. Si había llamado por gracia, ahora lo rompe, señalando que ya su relación con Israel está mal, está rota, y eso afecta a todas las naciones. ¿Por qué? Por medio de Israel, que viene. La salvación. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces somos afectadas todas las naciones. Esa situación tiene que ver. Luego pues rompe el segundo callado, el versículo 14, que representa la fraternidad o la unión de nuevo entre Judá e Israel. Bien, estos dos hechos que son representados de esta manera gráfica representan hechos consumados. ¿Cuáles fueron los consumados? Cuando llegó el Señor Jesús, cuando ya en el año 70 fue el exilio, y después del año 70 hasta que vimos 1913, empiezan a regresar a su nación, y en 1948 pues ya reconocida como una nación. Bueno, vamos a avanzarle porque ya estamos por qué terminar. El pasaje adquiere brillo en lo que estamos hablando, o así luz, al hacer una referencia mesiánica que tiene relación con la vida del Señor Jesucristo, muy clara, para hacer resaltar la situación espiritual del pueblo y de poner a prueba su gratitud. Fíjense, poner a prueba la gratitud del pueblo por el ministerio del Mesías, del pastor, de Jesucristo aquí en la tierra. El Señor le pide que les den un sueldo por la obra realizada de Él ante ellos. ¿Usted qué precio le pone
a la obra que Jesús vino a hacer, a su ministerio de enseñanza, de salvación, de vida, de servicio. Aquí dice, denme mi salario. Entonces sabemos que el pago que esperaba recibir pues era amor, era obediencia, ¿qué más? Mínimo esas dos, pero el reconocimiento de su obra, ¿no? Así es, hacia Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues pesaron el salario. ¿Quiénes? Los pastores, dice, los líderes de ese tiempo, que eran los fariseos. ¿Sí? El salario pesaron por el pastor fue una cantidad despreciable. Era lo que dice el Levítico, que daban por un esclavo corneado. ¿Sí? O sea, por un esclavo que le había metido un cuerno, o sea, ya lisiado, ¿sí? Lastimado, inservible, le daban ese precio, 30 monedas de plata. 30, hablando de dinero, 30 monedas de plata fue lo que pesaron, lo que ellos creyeron que eso valía. Y eso fue lo que dijo Zacarías en este pasaje, que después de muchos años adelante, ¿sí? Casi 500 años, acontece ya casi para cuando el Señor se entrega. 30 monedas de plata. ¿Sí? Un esclavo libre valía el doble. Valía el doble. Entonces, pues, ¿esto qué es? ¿Cómo lo puede tomar Dios? Entonces, eso es el menosprecio. ¿Cómo en nuestros días podemos decir ahorita nos sorprendemos? ¡Wow! ¡Qué feo! ¿Cómo puede ser? Al Señor. Pero hermanos, nosotros realmente damos el valor al Señor, a su llamado, a su sacrificio. Hemos conocido o hemos pasado a veces por encima. A mí se me hace bien fea esa declaración, pero por encima de la sangre, pisoteando la sangre de Jesús, su sacrificio, menospreciando lo que hizo, haciéndolo a un lado, rechazándolo. Y las consecuencias son fuertes. Y son fuertes y son graves. No era el precio de un hombre libre. Le entregaron dinero, las 30 monedas de plata. El versículo 13 nos recuerda esta traición de Judas. Con la misma cantidad de dinero vendió a su Señor. ¿Se acuerdan? Fue lo que ellos dijeron. Te damos 30 monedas de plata y nos dices quién es. Pero ¿cómo vamos a saber? Pues aquel que yo le dé un beso, ese es. Entonces, después de que Judas vio lo que aconteció después, y entonces encarcelan al Señor y los llevan hacia la cruz, dice entonces Judas regresa al templo y les regresa el dinero. Pero los del templo, porque aquí dice que deben de llevar ese dinero, ¿a dónde tienen que echarlo? Al templo, dice nuestro pasaje que leímos, ¿no? Al tesoro del templo, dice así. Que ese dinero se lo dieran al tesoro del templo. Pues sucede, pues, no lo vamos a leer hoy, pero ahí en Mateo 27, versículos 6, 7, habla de lo que ellos decidieron adquirir. Dijeron, no, ese dinero no lo podemos meter al tesoro del templo porque es dinero lleno de sangre. ¿Sí? Ya no valía tampoco. Entonces decidieron comprar un lugar que se llama el campo de alfarero, que era todo lo que los alfareros, los que hacen el barro, cuando el barro no estaba bien cocido, no se prestaba, se quebraba, no funcionaba, iban y lo echaban a ese valle, todo el desperdicio. Entonces, con ese dinero, fíjense, compraron ese lugar de desperdicio. ¿Cómo ven hasta ahí? El menospreciar la obra, el menospreciar al Mesías. Se le ordena al profeta que eche la suma al tesoro del templo. Esta es la estima que tiene Dios que hicieron por su Hijo. ¿Quién hizo esta estima? Los líderes de su pueblo. ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba siendo enjuiciado y Poncio Pilato les dijo que ya le habían pegado 40 latigazos más uno y que ahí estaba, que los entregaba? ¿Qué hacían? Bueno, que al final ellos dijeron que la sangre de ¿qué? Que la sangre de este caiga sobre nosotros.
¿eh? Y sus generaciones. Ese hombre, Y entonces dijeron, la tradición dice que suelten a Barrabás y suelten y crucifiquen a Jesús. Y aparte ellos hicieron, que les dijo, aquí está su rey, les dijo Pilatos, aquí está su rey. Y dijeron, nosotros no tenemos más rey que César. Y es lo que dice aquí Zacarías, que iban a ser entregados a su rey. Qué tremendas cosas. De menospreciar y de hacer a un lado a Dios, y de menospreciar y de hacer a un lado a Cristo. En nuestros días, todo lo que vemos alrededor, lo que vivimos, menosprecian. Vemos gente que queremos, a veces aquí en la iglesia, que menosprecian. No le dan el valor al servicio, al grupo, no quieren servir. No asisten, tenemos lugares abiertos, tenemos casas para abrir, no quieren servirle al Señor. No quieren dar sus cosas para el Señor, su vida para el Señor. Hay cosas más valiosas entonces. Qué interesante, porque no valoramos, ¿no? Y sí nos sorprendemos a veces, no llegamos hasta ese grado, pero no tiene precio, hermanos. No tiene precio, además pues le pertenecemos. Entonces, el que haya dicho aquí el profeta de ese precio, ¿no? Qué hermoso precio, dice, ¿no? La versión. Qué hermoso precio por ahí. Es como cuando uno va a una rebaja, vas al tianguis y dices, ¡ay, qué barato! ¡Qué barato! De una manera sarcástica, lo que dicen, ¡wow! ¡Qué preciazo me estás dando! Una ganga. ¿No? De no saber hasta dónde puede llegar. Pues bueno, este pasaje se encuentra en Mateo 27, del 7 al 10. Ahí pues narra el resultado de lo que pasó con esa traición. Las consecuencias, hermanos, ya estamos por terminar. Hasta ahí, ¿cómo ve usted? Hemos llegado a hacer eso. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, tenga misericordia, no hacerlo. En los versículos 15 al 17, Jehová invita al buen pastor a abandonar al rebaño, dejándolo expuesto a toda clase de peligros. No valía la pena luchar por algo imposible. ¿Ya era acaso? Perdido Israel. El pueblo estaba empecinado en hacer lo malo, su corazón estaba endurecido, por lo cual lo abandonó a su suerte, dijo el Señor. Dice, ¿qué dicen Romanos? Eso lo entendió bien el apóstol Pablo, ¿no? Romanos 1, dice que los entregó a sus concupiscencias. ¿Ok? Los abandonó a su suerte. Se levantaría un mal pastor. Fíjense las consecuencias. No quisieron al pastor, al buen pastor. Se va a levantar un mal pastor que los va a tratar mal, que no se ocupará por su bienestar, que vendrá para destruir a su rebaño, sacando ventaja de la debilidad, y los destruirá sin misericordia. ¿Quién es ese pastor? El anticristo al que están esperando, que los va a engañar. Las consecuencias también tienen que ver que pero hay de aquel pastor inútil que abandone el rebaño. Esta es una advertencia. O sea, por una parte lo quita, pero también hay de aquel. Y esto tiene que ver también que aquel pastor inútil que abandona al rebaño. El privilegio implica responsabilidad. El privilegio de servir, de enseñar, de pastorear, implica una responsabilidad. Y la negligencia aquí, de dejar a las ovejas ahí que se a la deriva, no será perdonada. El castigo que sufrirá lo sentirá en lo más profundo de su ser. Actualmente vemos entonces una nación que ha sido dispersada por más de 1900 años y que ha llegado a una nación y que siguen todavía llegando por muchos lugares, pero decían, ellos ya no tienen un rey. Ellos ya no tienen un gobernante, un presidente. Tienen ahora, ¿cómo se llama al que gobierna a Israel? Bueno, sí, Benjamín Netanyahu, pero es primer ministro. Él está bajo los lineamientos de la ONU, de las otras naciones. Él no puede tomar decisiones en sí por sí mismo, sino está por debajo de las naciones. ¿Cómo ven? Entonces todavía falta para que sea como una nación, pero también porque va a venir el Señor. ¿Después de quién? Dice, es imposible concebir a un pastor manco y tuerto, que habla aquí, ¿no? Sin una mano y sin un ojo, porque su trabajo es peligroso y requiere de mucha destreza. El pastor con sus 2 callados también defendía a las ovejas. ¿Se acuerdan de David?
que decía que si venía un oso, le quitaba a la oveja de su boca. Si se venía un león, lo mataba para salvar a su oveja de su pastor, de su dueño. En ocasiones los pastores de la región de Judea tenían que luchar contra eso. Y por último, este mensaje tiene vigencia para nuestros días, para quienes nos ha puesto el Señor como líderes, como nos ha puesto como pastores, porque vamos a entregar cuentas y no tomemos tan a la ligera. Dios nos está dando oportunidades de seguir preparando, capacitándonos y de poder enmendar si algo estamos haciendo bien, de poder corregir. Ahora pues me da mucho gusto porque a pesar del frío aquí estamos, ¿no? Y el Señor nos está enseñando y a seguir levantando líderes. Si usted está teniendo un llamado, ya estamos viendo que Dios nos levanta, nos capacita, pero también dice, sean estos líderes políticos o religiosos, Dios pedirá cuentas a todos. Pues el mensaje, hermanos, dice en Hebreos 13:17 que los pastores o dirigentes habrán de dar cuenta a Dios por aquellos quienes están bajo su cuidado. Dios busca servidores y el que no sirve será rechazado y será condenado. Qué fuerte, qué tremendo, ¿no? Habíamos puesto a pensar en algún momento, ¿qué pasa si digo? Pues no pasa nada, si no voy, si no sirvo, no pasa nada, ¿no? Sin embargo, esto no tiene que caernos pesado, sino al contrario, llegarnos de gozo por servir al Rey de Reyes y al Mesías, al Salvador de nuestras almas, para poder ser luz, porque ese es su propósito, sí, alcanzar a muchos más, y es un privilegio que hoy podamos estar aquí. Pasémonos y pasemos el mensaje. Vamos.